Hablamos de la pandemia porque si bien las cifras de contagios han ido a la baja en las últimas semanas, ya estamos con menos de 10.000 casos activos en este momento, la verdad es que esta pandemia no ha terminado y es fundamental que nos sigamos sobre todo vacunando. Vamos a conversar con el doctor Felipe Rivera, broncopulmonar de Clínica Dávila. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Me escucho yo el retorno, por favor? Ya. Vamos a tratar de corregir eso, a ver si podemos ahí arreglar lo que está escuchando usted, doctor. Pero a nosotros nos escucha bien, ¿no es cierto? Sí, perfectamente. Sí, perfecto. Acá estamos como representante a Clínica Dávila del Hospital Clínico Universidad de Chile. Doctor, a ver, ¿cuál es su visión del momento que estamos viviendo en términos de la pandemia? Porque es cierto que las cifras han ido bajando, pero nada nos asegura que no vayan a subir en las próximas semanas, algo que ha pasado en otros países. Vemos, por ejemplo, la situación que se está produciendo en China, donde hay muchísima preocupación por el alza de los contagios. A ver, bueno, mi visión en realidad tiene mucho de realidad y mucho de pensamiento propio. ¿Qué significa esto? Que significa que la pandemia no ha cesado, no ha terminado. Todavía existe grupos importantes que no están vacunados, todavía existe cierto grado de riesgo, hay 4,5 positividad que no es bajo, y existen subgrupos todavía que rechazan la vacuna y no quieren vacunarse. Y por otro lado tenemos todavía los ejemplos de gente que no se ha vacunado, que no ha tenido la oportunidad que ha tenido nuestro país y que tienen grandes cantidades de enfermos, tal como usted dice en China, Shanghái, en que está representando la forma de expresión de una pandemia con gente no vacunada, que tiene muertos, que tiene enfermos y que tiene grandes alteraciones en su economía, que es lo que algunos se preocupan tanto. Doctor, hablemos justamente de esos grupos que acá en nuestro país todavía no han recibido la vacuna masivamente. Me preocupa especialmente lo de los niños de 3 a 5 años, cobertura de un 40%. ¿Qué evaluación hace usted de eso, entendiendo que se acerca cada vez más rápido el invierno, viene la influenza, sabemos que los niños han vuelto presencialmente a los jardines, a los colegios? ¿Cómo podemos evaluar ese punto particularmente? Es muy importante lo que usted dice. Nosotros sabemos que hay grupos que son especiales en términos de contagio. Los niños, si bien es cierto, representan un grupo bajo en términos de que no representan una enfermedad grave, no tienen gran mortalidad ni mucho menos, se enferman de COVID y hay descripción de cuadros graves. Pero lo más importante es que pueden representar el vehículo para llevar gérmenes, para llevar la infección a otros grupos más susceptibles. Entonces tenemos que tratar de abarcar ese grupo como una prioridad en estos momentos, porque son los que van al colegio, son los que van al jardín, son los que no entienden mucho de estas cosas de la distancia social, no pueden usar todo mascarilla, menor de 2 años, menor de 4 años, no es recomendable, según la OMS, 2 años para abajo. Por lo tanto, en ese grupo tenemos que incentivar, pero no por eso dejar afuera. Por lo que yo entiendo, tenemos todavía alrededor de 1 millón de personas que no tienen la tercera dosis. Por lo tanto, tenemos que seguir incentivando el uso de la vacuna. Por un lado, ¿no es cierto?, darle todas las facilidades para la gente que se vacuna, pero por otro lado, seguir exigiendo el pase de movilidad para que la gente vacunada tenga la posibilidad de estar libre de infección y tenga más posibilidades de andar por todas partes, y aquellos que ejercen su derecho de no vacunarse tengan ciertas restricciones. En ese contexto, doctor, ¿qué le han parecido a usted las últimas medidas que se han tomado por parte de la autoridad, por ejemplo, en relación con el ingreso de personas desde el exterior o la posibilidad de no utilizar la mascarilla en espacios abiertos, que también existe en la etapa del plan paso a paso en que estamos aquí actualmente? A ver, si bien es cierto, no existe ninguna duda en tanto que habiendo distancias importantes físicas, como es un espacio abierto, habiendo un gran espacio en que la gente no se aglomera, no se junta, la posibilidad de contagio en un país como nosotros, que tenemos una baja incidencia ya de la enfermedad en términos porcentuales, la mascarilla no tendría sentido. Pero también es verdadero que con esta información de que se pueden sacar la mascarilla en ambientes, ¿no es cierto?, abiertos, guardarse la mascarilla, ponérsela después, guardarla, ponerla, existe el riesgo que no la usen, existe el riesgo de contaminar la mascarilla y existe el riesgo que hay una conciencia de enfermedad baja. Entonces, por tanto, yo personalmente habría preferido hacer esta medida de la mascarilla más para posterior al invierno, porque se nos acerca la etapa en que hay gran cantidad de infecciones virales, infecciones bacterianas. Por lo tanto, la conciencia de enfermedad, el riesgo de otras enfermedades está alto en invierno y podría suceder algún grado de sorpresa.
Y no olvidemos que habiendo países que tienen alta incidencia de enfermedad, existe el gran riesgo de la existencia de variantes, como ya los han habido, y por lo tanto esas pueden representar un riesgo de enfermedad y un riesgo de falta de diagnóstico, porque probablemente algunas variantes se escapan a que la positividad del PCR sea posible tenerlo. Doctor, siguiendo con el desglose de la población que no ha sido vacunada, hay un 8% que no ha recibido vacuna, adultos pudiendo hacerlo. O sea, es decir, ese 8% es difícil que uno a esta altura, creo yo, logre convencerlos. Pero usted hablaba de un punto bien importante, que es un porcentaje de gente que no ha recibido la tercera dosis y eventualmente la cuarta tampoco. ¿Cuál es el nivel de protección de una persona que completó su esquema de vacunación con primera y segunda dosis, pero no ha recibido el refuerzo, considerando que los especialistas han dicho que eventualmente nos vamos a tener que vacunar contra el coronavirus durante mucho tiempo y en tiempos acotados? ¿Qué pasa con esas personas que no han recibido el refuerzo? ¿Están protegidas el día de hoy o es como que no hubiesen sido vacunadas? Lo que ya se ha demostrado son varias cosas. La primera es que la vacuna protege. ¿Cuánto tiempo protege? Hay un promedio alrededor de 6 meses en que el gran porcentaje de anticuerpos, que son los neutralizantes, empiezan a decaer. ¿Eso qué significa? Que un individuo que tiene solamente 2 vacunas y ha pasado más de 6 meses en que no recibe ningún refuerzo, está en la gran mayoría de casos, en un porcentaje alto, como que si no estuviera vacunado. Por lo tanto, es un gran riesgo para él y para los que viven con él. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el no vacunarse significa que en la práctica está haciendo propaganda en forma errónea que la vacuna no sirve. Nosotros tenemos que incentivar a toda la gente para que se vacune, ayudar a los que no se vacunan a entender que tienen que vacunarse por él y por sus parientes, la gente que lo rodea, y proteger a nuestros niños, a nuestros ancianos y a nuestros enfermos. Por lo tanto, es un gran acto de solidaridad. No podemos seguir haciendo ese acto de individualismo, de tener puros derechos y no tener ninguna obligación. La vacuna protege, y la vacuna sin tercera dosis, sin cuarta dosis, tenemos un riesgo de enfermedad, y eso es categórico, está ampliamente demostrado. Ahora, claro, el tema es que con las medidas actuales, doctor, no se ha logrado precisamente vacunar a ese grupo que de alguna manera le hace el quite o le porfía, digamos, a la vacuna. ¿Cómo poder lograrlo? ¿Qué tipo de medidas existen? ¿Qué posibilidades existen para que esas personas se convenzan o finalmente se vean obligadas de alguna manera a vacunarse, siendo todavía, y así va a seguir siendo probablemente, la vacuna voluntaria? A ver, nosotros no somos partidarios de medidas coercitivas, de medidas de obligatoriedad, porque no puede ser eso, salvo casos muy excepcionales. Pero pues, sí podemos hacer una gran presión social, presión en el sentido que así como la gente, ¿no es cierto?, que no fuma y que está obligando a tener espacios libres de aire contaminado, la gente que está vacunada debiera exigir que el que está al lado esté vacunado, exigir que los restaurantes, exigir que los comercios, en los lugares cerrados, se exija el pase de movilidad. Individuo que no está vacunado tiene todo el derecho él a decidir no vacunarse, pero no tiene ningún derecho a provocar riesgo en los demás. Por lo tanto, ese individuo que no se ha vacunado no puede tener los mismos derechos de una persona que está vacunada en ciertos lugares que son riesgos de infección. Exigirle el pase vacunal de movilidad, que significa que ese individuo está protegido en un porcentaje alto. Eso es una obligación de la sociedad, del Estado, de cada uno de nosotros, hacer que el que está al lado de nosotros no nos contamine. Doctor, una pregunta cortita hasta que se nos acabe el tiempo. Voy a poner mi ejemplo porque me toca vacunarme esta semana, he estado viendo dónde hacerlo y hay combinaciones de vacuna. Yo particularmente, y como la mayoría de los chilenos, recibí la Sinovac, primera y segunda dosis, tercera Pfizer, y ahora me encuentro que no hay Pfizer y la opción es Moderna, al menos en mi caso. ¿Qué pasa con eso? Porque uno dice, quizás estoy recibiendo muchas vacunas distintas. ¿Cuál es la recomendación para la gente que está en ese escenario? A ver, la vacuna Moderna, que fue autorizada ya ampliamente por la FDA, por Estados Unidos y muchos otros países, es una vacuna de tecnología muy similar a la vacuna Pfizer, es una vacuna de RNA. Por lo tanto, no hay ningún problema, incluso está autorizada en niños. Por lo tanto, el riesgo que vaya a ocurrir es escasísimo, alergia como siempre, pericarditis, otras alteraciones cardíacas, pero por lo tanto son vacunas que, frente a las ventajas
que provoca su vacunación es infinitamente mayor que las probabilidades de tener un riesgo. Uno, si se toma una aspirina, puede tener algún efecto adverso, pero la protección cardiovascular, cerebral, ¿no es cierto?, es ampliamente conocida. Por lo tanto, la vacuna Moderna, si se la va a colocar, es lo mismo que se colocar una Pfizer en términos de vacunación. Ya está comprobado que la interacción de distintas vacunas protege más incluso que la misma repetidas veces. Muchas razones para vacunarse, muy pocas para no vacunarse. Así es la realidad. Muchísimas gracias, doctor Felipe Rivera, por estar nuevamente esta mañana aquí en Tele 3 AM. Que tenga buenos días. Un placer, hasta luego, que lo pasen bien. Gracias.